La imponente silueta que tengo a mi espalda es el castillo de Monte Aragón. Sus torres y sus murallas se alzan sobre la planicie y nos recuerdan que esta fortaleza fue construida en el siglo XI para la conquista, no para defender ni tierras ni fronteras, sino para tomar la ciudad islámica que se veía desde aquí, Huasca, la actual Huesca. Este castillo es uno de los más complejos y mejor fortificados de todo Aragón. La Torre Albarrana es una de sus 10 torres. Está unida a la muralla a través de un paso elevado que transmite la sensación de ser la puerta del castillo, aunque sin llegar a serlo. Tras la conquista de Huesca y el rápido avance de la frontera hacia el Ebro, el castillo perdió pronto su utilidad militar y se transformó en una de las abadías más ricas de Aragón. El patio de armas donde ahora estamos conserva restos del refectorio, el claustro y la biblioteca. Esta iglesia de Jesús de Nazaret fue consagrada bajo el reinado de Pedro I en el año 1099. La estructura actual es mayoritariamente del siglo XV y fue transformada en el XVIII. En los primeros castillos aragoneses siempre había una iglesia románica formando parte activa del sistema defensivo. La espada y la cruz nunca habían estado tan unidas como en el siglo XI. Esta es la torre del homenaje del castillo. Está adosada a la iglesia y se accedería a ella a través de una escalera exterior. Era el último reducto en caso de asedio. En ella residirían los reyes de Aragón cuando visitaran el castillo y muy probablemente en su interior se organizaron los planes para la conquista de Huesca. Esta cripta fue panteón real. El rey Sancho Ramírez construyó este castillo. El primero de sus hijos, Pedro, salió de sus murallas para la conquista de Huesca. Y el segundo de ellos, Alfonso I, el batallador, fue enterrado aquí. 3 monarcas que dejaron su impronta y su recuerdo en Monte Aragón, un castillo de reyes.